Saludos cordiales, familia. Queremos darle las gracias de parte de programa Escuela de Padres por sintonizar Telesocopa Canal 9 los días miércoles 11 a.m., día jueves 6:05 reposición y día sábado 11:05 reposición. También queremos que nos sigan en nuestra página oficial en TV Socopó Oficial Escuela de Padres. Queremos darle las gracias al Padre Alexi, al Padre Jesús por ese apoyo incondicional, a todas esas parejas, a todas esas personas que vienen cada semana al programa a dar el tema, el testimonio, y también a todas esas personas que pertenecen a esa iglesia Cristo Rey, la iglesia católica. Queremos darle gracias a Dios Todopoderoso por la vida, por la familia, por los hijos, por la salud, por tantas cosas maravillosas que nos da cada día, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento, que sea Él el que tome el control de este programa, llevar esas palabras a tus hogares, a tu corazón, y que sea Él que ilumine y nos guíe en este programa. A continuación van a escuchar la oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor y el Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decir, lo que debo actuar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, a la gloria de Dios, bien de las almas, para purificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para respetar, gracia y fuerza para hablar, además cierto repensar profesional acabar. Amén. Amén. El tema de esta semana es la familia en prevención de riesgo. Es un tema muy maravilloso que vamos a compartir, un tema que es de mucho análisis personal en cada familia, en cada padre, en cada madre, con nuestros adolescentes, con nuestro futuro de Venezuela. Bueno, hoy nos acompaña Gonzalo, mi esposa Mayotzi, nuestra hija Orleani Sofía, y este servidor quienes habla, Harner Orlando Pérez. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Escuela de Padres y estar atento al llamado de Dios cada vez que nosotros le pedimos que nos acompañe al programa. Bueno, usted está dispuesto, ¿verdad?, a venir al programa, a prepararse, y bueno, queremos darle las gracias. Hermano Orlando y hermana Jessie, de verdad, pues para mí es un honor, es un placer estar aquí con ustedes, bajo la acción y la luz del Espíritu Santo que nos ilumina, que nos guía y nos conduce siempre. Pues para nosotros es un honor, porque tenemos un compromiso y una misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y el compromiso pues es responder al llamado que Dios nos hace. Sí, Gonzalo, ese es un gran, lo decía el Padre en la misa, ¿verdad? Desde el momento del bautizo es algo que Dios nos regala, su reino, y también nos invoca ese trabajo, predicar la buena nueva del Evangelio. Gonzalo, el tema de hoy es la familia en prevención de riesgo, ¿verdad? Más que todo en nuestros hijos, en el adolescente, más que todo en el adolescente, ¿verdad?, en nuestros muchachos. Y una de las preguntas que nos lleva a reflexionar bastante nosotros como padres, y es una pregunta que es como tanto para ti, para mi esposa, para mí, para ustedes en casa, una pregunta muy personal. ¿Conocemos verdaderamente nosotros a nuestros hijos? Pues yo digo que sí lo conocemos. Nosotros conocemos a nuestros hijos desde que ellos nacen. Nosotros sabemos en los momentos cuando ellos están pasando por situaciones difíciles, en los momentos que ellos pues están en un cabal tiempo de alegría, de armonía, pero también cuando ellos tienen alguna tristeza, cuando ellos están pasando por algún momento que les invade, ¿verdad? De repente no sabemos, porque esto sucede mucho hoy en día, en la novia, en el novio, de repente en la esposa, en el esposo, ¿verdad? Pero nosotros sí debemos de conocer a nuestros hijos, debemos de conocerlos. Y muchas veces decir que no lo conocemos es porque nos hace falta lo mejor y lo céntrico de la familia, que es el amor. El amor, el cual es el que nos lleva a nosotros seguir cada día de nuestra vida reparando a esa familia, estar pendiente de cada uno de ellos, estar pendiente
diría así en este momento en la forma en que ellos se dirigen cada día, en el trabajo, en el mismo hogar, en la casa. Cuando nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros debemos de velar por ellos, debemos estar velando por ellos, y el velar por ellos pues es saber de que tengo que comunicarles un amor. Creo para mí esta imagen que está aquí es muy importante, muy santa, muy sagrada para mí, porque se trata de la Sagrada Familia, ¿sí? Se trata de la Sagrada Familia. Ese es un ejemplo que nosotros vemos para nosotros como padres y madres. Siempre inculcar en ese amor a nuestros hijos, en el conocimiento a nuestros hijos, el amor de Dios. Un amor que nunca se termina, un amor que nunca se acaba. Un amor que va a formar también el futuro del día de mañana. Un amor que va a perseverar en lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere lograr y en lo que Dios espera de cada uno de nosotros como hijos. Sí, Gonzalo. Es algo que debe estar en casa, en un hogar, ¿verdad? Y es algo que Dios nos da por naturaleza, el amor, ¿verdad? Es algo que nosotros como padres, como esposos, debemos que dar mucho en nuestro hogar, porque yo soy de las personas que digo, ¿verdad? Y creo que me criaron a mí con eso, me educaron del amor, con el amor, ¿verdad? No fue con esa ley de la correa, ¿verdad? Mi mamá en eso fue muy sabia. Me acuerdo en la adolescencia mía, pues ella fue muy sabia y ella, no hay mejor que lo reprendan a uno con amor, porque usted como hijo queda neutralizado, ¿verdad? En el caso del adolescente, pues el adolescente pues llega a una etapa que cambian, ¿verdad? Viven su mundo, pasan que los padres mayormente pues pasan a ser sus enemigos, y si un padre va a reprenderlo con violencia, pues prácticamente lo está alimentando. Pero cuando lo reprenden desde el amor, ¿verdad? Cosa que hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Entregó su vida en la cruz por amor. ¿Cómo reprochamos nosotros una conducta de eso a un padre con nosotros? Entonces, algo que hay que poner muy en práctica en nuestro hogar. Sí, esto no quiere decir de que uno no pueda pegarle a los hijos de uno. Sí, en la Biblia dice de que uno también debe de castigarlos a ellos, pero uno tiene que también saber castigarlos a ellos, no es castigarlos con ese odio dentro de nosotros, es saber nosotros lo que estamos haciendo, saber cómo le estamos pegando a nuestros hijos y cómo lo estamos educando, porque a veces pues hoy en día ellos también necesitan de que uno también como que los reprendan con el palo, pero lo que quiero decir es que no es que se van a entregar en los niños, no, es saber cómo le estamos pegando nosotros a nuestros hijos con carácter, y porque eso también pues, y el amor también por supuestamente, pero a veces ellos también como que también necesitan que uno les castigue también y saberlos castigar también. Algo muy importante que tú decías, Yossi, Gonzalo, de carácter, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la palabra carácter, hablábamos ahorita que el ejemplo, ¿verdad? De nosotros como padres, para poder impartir, ¿verdad? Un verdadero carácter, tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Sí, nosotros no podemos imponerle algo a un hijo si no damos el ejemplo. Si nosotros no damos el ejemplo, no podemos imponerle cosas a nuestros hijos. Por eso dice el Señor en la palabra que cuando en aquellos tiempos de Jesús salían los apóstoles a enseñar, pero la gente veía que a pesar de que los apóstoles eran servidores del Señor, pues ellos como que no veían esa autoridad, ¿verdad? Pero dice que cuando venía el Maestro Jesús y hablaba, ellos se quedaban admirados y decían, este sí habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque él hablaba de la vida de él, de lo personal, de la vivencia de él. Nosotros no podemos corregir a un hijo si nosotros no nos corregimos nosotros mismos. Y ahí
es donde digo yo que viene el amor, porque si nosotros nos amamos a nosotros mismos, nosotros corregimos nuestra vida, y esa es la misma manera para corregir a nuestros hijos. Siempre, una vez me dijo, me molestaba yo por esto, ¿no? Y entonces, porque un hijo mío me agarraba los zapatos y se los colocaba, mis zapatos, ¿no? Y algo que yo aprendí fue de que una vez le dije, hijo, ¿y usted por qué se pone mis zapatos teniendo los tuyos? Entonces él me dijo algo que me llamó mucho la impresión. Él me dijo, papá, porque yo quiero ser como tú. ¿Vio? Entonces eso es lo bonito. Muchas veces uno se molesta, y más bien los hijos muchas veces como que le dan como ese entender a uno. Porque uno muchas veces no comprende a los hijos, pero los hijos a través también de su comportamiento, viendo nuestro comportamiento, pues ellos también tratan de hacer lo que uno hace, ¿verdad? Por ejemplo, en la casa tenemos un nietecito. Ese nietecito, cuando nosotros vamos a la iglesia, nos hincamos ante el Santísimo, él llega también y se hinca allí. Y me da tanta alegría que en veces él está por ahí caminando y se pone a cantar alabanzas a Dios de las que él escucha que yo hago. Algo tan hermoso. Y muchas veces me pongo yo a hacer la oración y él se sienta a un lado y se pone a ponerme cuidado y dice también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo tan hermoso. Y el mismo Señor dice que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Por eso nosotros tenemos que ser el modelo principal de la educación de nuestra familia, de nuestros hijos. Si nosotros amamos a nuestros hijos y transmitimos ese amor a nuestros hijos, como le estaba hablando la hermana Josie, no solo con chucos, no solo con castigos tremendos, ¿verdad? Sino con el amor, porque ellos merecen también de que nosotros les demos amor. Por ejemplo, el nietecito mío, estudiaba yo algo en estos días que decía, y me llamó la atención porque en vez el nietecito hace esto. Él cuando nosotros nos acostamos, él duerme con nosotros en la cama, pero entonces él cuando se acuesta, en vez empieza a brincar y a hacer hasta bulla y eso, y en veces uno se molesta. Pero en todo eso aprende uno. ¿Por qué? Porque un estudio que hacía sobre los niños, el amor del padre hacia los niños, decía de que el niño muchas veces busca, o esa es la manera de actuar, para ver con qué actuación tú los acuestas a dormir. Si de repente cállate o le da una cachetada o cualquier cosa, o le dice, hijito, ya vamos a dormir, y le da un besito. Qué hermoso, de verdad. Y muchas veces he visto eso en él. En estos días, a través de esa enseñanza, él estaba brincando y haciendo esta cosa, y entonces yo le decía, Michael, mañana tienes que ir para la escuela, vamos a dormir. La bendición, bueno, que pase feliz noche. Y él se acostó a dormir calladito. Después de tanta bulla, ellos como que esperan de que nosotros les transmitamos ese amor y decir, mi papá, mi mamá o mi abuelo o mi abuela de verdad me ama porque me acostó con un beso. Sí, es el comprenderlos a ellos y como también meternos en esa etapa de ellos, de también jugar con ellos y de que es mejor nosotros pues evaluarnos y hacer como dice Gonzalo, porque yo también lo hago, como que respiro profundo y me dirijo a ella y le doy un beso, sí mami, dime mamita, y ellos se sienten y hacen las cosas. No necesidad a veces ni de pegarles a ellos, por eso les digo que uno a veces tiene que saber cómo los castiga y saber cómo les pega y es mejor como respirar profundo uno y ser inteligente y ser sabio y dirigirse más bien a ellos y darle un beso y un abrazo y hablarle con amor y con cariño, que ellos van y obedecen y hacen las cosas. Lo que pasa es que a veces pues nosotros pues a veces con nuestros hijos a veces queremos que ellos sean correctos, pero a veces también no miramos cómo fuimos nosotros también atrás, qué hicimos nosotros también atrás y no lo comprendemos a ellos y no lo ayudamos a ellos. Entonces nosotros a veces tenemos que comprender a nuestros hijos y ayudarlos y entenderlos con el amor, porque con el amor es todo y si ellos presentan algunas dificultades, pues tratar de salir de eso y no enfocarnos de ira y de ansiedades y de desesperación, sino que tratar de salir con la ayuda de Dios y pidiéndole a Dios y con calma, no desesperarnos porque todo en esta vida tiene solución. Sí, el amor es algo importante que vence todo, lo puede todo y lo cree todo. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con la familia en prevención de riesgo. No te muevas de tu asiento, ya volvemos.
Queremos que nos sigan, hacerle la invitación que nos sigan en nuestras redes sociales en TV Socopó Oficial o por Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 y 5 sale el programa al aire. Gonzalo, el tema, la familia en prevención de riesgo. Es un tema que es muy personal para todos, ¿verdad? Porque todos tenemos familia, venimos de una familia y situación país, el tiempo que estamos viviendo, la sociedad que en estos momentos estamos viviendo, pues es algo que nos embarca a todos, ¿verdad? Como familia, como pareja, como hijos, como padres. Gonzalo, en una familia, en el caso de los hijos, ¿verdad? Siempre van a haber una decepción de un hijo o de la misma pareja. ¿Qué podemos nosotros, momento de eso, cómo debemos reflexionar? Pues yo diría que cuando nosotros sentimos decepción es porque realmente pues nos haría falta algo muy importante. Primeramente, tener la plena confianza en Dios, la total confianza en Dios. Porque si yo no tengo la confianza en Dios, es cuando me vienen a mí malos pensamientos, cuando me vienen a mí malas cosas y yo puedo pensar mal de ese hijo. Incluso muchas veces a tratar mal a nuestros hijos y nosotros mismos como papá, encaminarlos por caminos que no se deben. Por ejemplo, en muchas ocasiones he escuchado a muchos padres y madres que dicen, usted no sirve para nada. Eso es una marca que se le hace a un hijo. Es una marca total. Cuando yo le digo a mi hijo, le digo a mi hija, tú no sirves para nada, entonces estoy diciéndolo como que si fuera propio mío, como que si yo lo haya creado, yo lo haya hecho, ¿verdad? Lo haya formado. Y no es así. Ese hijo queda con esa cicatriz, ¿verdad? No sirvo para nada. Y muchas veces, como estamos alrededor de un mundo que nos invita a muchas cosas que no están bien, es decir, desobedecer a Dios, entonces ¿qué hace ese muchacho? ¿Qué hace esa muchacha? Muchas veces se reúnen aquellos amigos que se dicen ser amigos y empieza a contarles, no, mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo esto, me sentí muy triste, porque él me dijo esto, ella me dijo esto, ¿qué puedo hacer? Y si esos muchachos que llaman ser amigos, pues están en un camino de mundo, por ahí lo van a encaminar. Y después, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué voy a decir yo? De repente le echo la culpa a Dios, Dios me castigó. No, me castigué yo por ser bruto, por no saber o no pedirle a Dios la sabiduría, cómo poder hablarle a ese hijo. Yo, por ejemplo, todos los días le digo, Señor, ayúdeme para que yo pueda vivir este día según su voluntad y yo pueda caminar por el camino correcto y también enseñarle ese camino a mis hijos, ¿verdad? Enseñarle ese camino a mis hijos. ¿Para qué? Porque de repente ellos después también van a tener su hogar. Entonces ya depende. Por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes en el libro sagrado del Deuteronomio, ¿verdad? El capítulo 6, del versículo 6 al 7. Y dice así el Señor. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repítelos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es porque nosotros dejamos esto hacia un lado. Nosotros, el centro principal de nosotros, por ejemplo, cuando Dios creó a la Sagrada Familia, creó, por ejemplo, a María, Jesús, San José. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio? Podemos ver, por decir algo, la Virgen María en aquellos tiempos, a San José con el niño Jesús, que es una misión que el Señor le había encargado, ¿verdad? Nosotros no vemos en la Sagrada Escritura donde ellos los traten mal, donde ellos esto, aquello, sino más bien dice que la Virgen María, cuando veía hablar, dice que ella se ponía a ponerle atención y conservaba todo aquello en su corazón. Y es lo que nosotros, o lo que la Virgen María nos enseña a nosotros también. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros actuamos mal? Porque nosotros apenas escuchamos, pero de una vez caemos encima, pero no hacemos como lo que nos ha enseñado la Virgen María. Vamos a nosotros a ver, vamos a escuchar y vamos a estar pendientes de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos hablaron, yo meditar para luego decir, bueno, por aquí es donde tengo que enseñarle. Esto es lo que tengo que decirle.
Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, nosotros? Hijo, por ejemplo, el hijo vino y dijo, papá, mamá, pues mire, hice esto. Y yo, ¿qué le digo en mi autoridad, en mi machismo? ¿Por qué lo hiciste? Hasta le caigo encima. Pero si yo lo agarro de una mano, le digo, hijo, mire, lo que tú hiciste, esto no está bien, esto lo hiciste mal, esto te lleva a esto te lleva a esto te puede pasar esto, te puede pasar esto, ¿verdad? El muchacho reflexiona, el muchacho piensa, el muchacho dice, es verdad. Pero si yo le caigo encima, se va a poner más rebelde, lo voy a enseñar más rebelde. Y hoy en día, como estamos en una vida de machismo, ¿verdad? No se le puede hablar muchas veces a las personas, incluso a los hijos, incluso muchas veces en la esposa, al esposo, porque si nos decimos algo, de una vez actuamos, ¿verdad? Con machismo. No, que usted esto, no, que usted aquello. Y acuérdense que ahí está la enseñanza de los hijos, ¿verdad? Yo tengo un cuñado que él decía que, o sea, es un hombre que es muy rebelde, incluso creo que hasta grosero con sus hijos, los trata muy mal. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué dice él? Dice, así me enseñó mi papá, así soy. O sea, podemos ver desde dónde viene la enseñanza, ¿no? Él no debería actuar así. ¿Pero por qué actúa así? Porque lleva en su mente de lo que vio en su papá. Mi esposa una vez también decía, yo soy así porque así soy, así me criaron así. Yo le dije, sí, así está bien, pero Dios no te creó para eso. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que tú brindes amor, para que tú brindes cariño, para que tú seas humilde. Para eso Dios te creó, ¿verdad? Y es la enseñanza que nosotros debemos de llevar cada uno de nosotros como papá y como mamá. El amor, primero el amor a nuestros hijos. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros los escuchamos. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, nosotros los llamamos. Acuérdense en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Fíjate que aquel hombre desobedeció, aquel hijo desobedeció y se fue, hizo lo que hizo. Bueno, cometió su tremendo error. Pero ese padre no lo estaba esperando para castigarlo y para decirle, no, váyase de aquí porque usted hizo lo que hizo. ¿Qué dice la palabra? Dice que más bien el padre, cuando vio a su hijo a lo lejos aún, dice que él se enterneció y dice que corrió, lo abrazó y lo cubrió de besos. Fijémonos cómo es la enseñanza, ¿verdad? Y cómo nosotros estamos viviendo esa enseñanza en nuestro hogar, en nuestra familia. En estos días estuvo una sobrina de mi esposa también en la casa, y bueno, sabemos cómo es la crianza de ellos, entonces llegó con cosas, y entonces yo le decía a mi esposa, mire, yo le aseguro, en estos días que estábamos orando, yo le decía a ella, yo le aseguro que de todo esto nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros somos orantes en la casa, nosotros sabemos que esto nos hace daño, nosotros sabemos que esto no está bien ante los ojos de Dios, pero nosotros no lo hacemos, pero permitimos que otra persona llegue y haga lo mismo y nosotros tan siquiera no le decimos algo, lo corregimos eso, pues también pasa a ser de nuestra culpa. ¿Por qué? Porque también nosotros, la misión de nosotros es ayudar, Dios nos eligió como un puente para ayudar a otros, para que también se puedan salvar. Sí, Gonzalo, por eso está la pregunta. Nosotros conocemos a nuestros hijos, sí, nosotros conocemos a nuestros hijos porque nosotros a veces sentimos y presentimos que si ellos están mal o están bien, Dios como que nos hace discernimiento. Entonces nosotros como madre que amamos a nuestros hijos, que nosotros no queremos que nuestros hijos les pase nada malo, que nuestros hijos siempre estén bien, bueno, vamos a tratar de ver si nuestros hijos están haciendo algo, bueno, vamos a colocar una oración, vamos a ir pidiéndole a Dios inteligencia, cómo le podemos decir las cosas a ellos, cómo lo podemos tratar, porque a veces pues no podemos ir a decirle como con esa ira, ir hasta tratarlos mal. No, porque en esta vida, Gonzalo, todo tiene solución. En esta vida a veces pasan las cosas hasta para bien de ellos mismos, porque a raíz de eso, de lo que ellos pasaron, ellos también van a aprender, ellos van a madurar y ellos van a ver hasta mejor la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Nosotros tenemos que, para darnos de cuenta de las cosas rápido, Gonzalo, porque a veces es importante de que nos demos de cuenta rápido qué hacen nuestros hijos con la oración. Tenemos que colocarlo en oración. Dios nos ayuda, Dios nos muestra qué están haciendo ellos y hacer todo lo posible para ayudarlos, siempre apoyarlos, siempre darles un buen consejo y ayudarlos, porque si nosotros como padres no ayudamos a nuestros hijos, ¿quién nos va a ayudar? Gonzalo,
una cosa que tú dijiste una mala palabra que nosotros le digamos a nuestros hijos. No hace mucho nosotros vimos un retiro con jóvenes y algo que me causó bastante impresión fue ver muchachos dañados por una mala palabra que el padre le dijo, ¿verdad? Tuvimos esa oportunidad, bueno, gracias a Dios, nos invitaron por un retiro de jóvenes, ¿verdad? Y escuchando los testimonios de ellos. Una mala palabra, lo que tú decías, daña a un muchacho, un resentimiento, ellos quedan marcados. Yo no podían creer que su papá o su mamá les haya dicho eso, ¿verdad? Entonces, como tú decías, eso es la pura verdad. Son testimonios de los mismos jóvenes. Esta tarde pedirle mucho a Dios que nos guíe con el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a dirigir a una persona o a nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces pues tenemos un día pesado, tenemos problemas por otro lado y no medimos palabras, ¿verdad? Y vamos a hablar con nuestros hijos y hablamos con grosería, malas palabras, ¿verdad? Y entonces el daño que hacemos tan grande, porque de verdad que es un daño tremendo que hacemos, ¿verdad? Por simplemente una mala palabra. Yo siempre digo lo que hemos hablado, ¿no? Creo para mí que en el papá y la mamá está la formación de los hijos. Dios nos creó a nosotros primero como papá y como mamá, ¿verdad? Él nos sembró en nosotros, en nuestro corazón, el amor. Porque no crea que un hijo es cualquier cosa. Un hijo no es algo que, bueno, de hoy en día pues pareciera que un hijo pues ya no vale la pena, o que un hijo es cualquier cosa, que yo lo puedo hacer donde sea, tirar donde sea, que para mí no me importa, cuando es un gran error, ¿verdad? Pero para mí la enseñanza y el centro principal de la familia es el papá y la mamá. Y a nosotros se nos olvida un compromiso que nosotros tenemos, porque es que nosotros no somos llamados diría así, desde después del bautismo. No, porque si nosotros no somos bautizados, pues nosotros diríamos no pertenecemos a Dios, pero sí somos llamados a pertenecer a Dios, es decir, a bautizarnos. Y después que nosotros nos bautizamos, pues nosotros ya, Dios en nosotros siembra su amor infinito en nuestro corazón para que nosotros también transmitamos ese amor, para que nosotros también lo demos a conocer, ¿sí? Para que nosotros lo podamos inculcar en cada corazón. Pero si nosotros tampoco recibimos, no podemos dar. Nosotros primero tenemos que recibir. Y algo muy importante, hablaba con mi esposa en estos días y deberíamos de aprovechar, y yo hago un llamado desde aquí, desde este canal, de que la Iglesia Santa Católica tiene muchos medios de que nosotros nos formemos. Nosotros nos formemos. El Padre hace sus sacrificios, su trabajo, nos invita a muchos retiros, que vayamos a aprender. Pero ¿qué veo yo muchas veces en los retiros? Que nosotros vemos un retiro como una vacación y no es así. Un retiro, por eso se llama o se nombra retiro. Es algo, retirarme de algo que yo vivo todos los días en medio de una bulla del mundo para alejarme a un silencio, para aprender de Dios, ¿verdad? Y nosotros los retiros ya lo estamos viviendo, es como una vacación, y no es así. Un retiro es para yo irme a un sitio, ojalá que sea de mucho silencio. ¿Para qué? Para yo aprender. Es donde Dios me retira de este bullicio a algo muy, muy, en una calma muy bonita, para que yo vaya a aprender, para que yo vaya a recibir. Pero lamentablemente no está pasando así. Yo voy como por ir, mire, lo digo de verdad, discúlpenme si estoy haciendo mal, pero lo estoy diciendo sinceramente. Muchas veces vamos a un retiro a puro sacarnos a fotos, a bañarnos, a hacernos una cosa, a hacernos otra, pero no vamos a vivir lo que tenemos que ir a vivir. No vamos a eso. Y nosotros tenemos que ir es a aprender. Ese momento yo tengo que aprovecharlo, porque es el mismo Señor que me está brindando ese medio para yo prepararme. ¿Para qué? Para llevar la enseñanza que estamos viviendo a nuestros hijos, comenzar desde nuestros hijos. Porque el desorden comienza desde el hogar. ¿Por qué comienza en nuestro hogar? Cuando nosotros somos padres irresponsables
que creemos que un hijo es cualquier cosa, que lo traemos a este mundo, es para hacer con ellos lo que quiera o para que vayan donde quiera. Y no es así. Nuestra responsabilidad. Entonces, como le decía hace momento, nosotros tenemos una responsabilidad. Cuando nosotros oímos a alguien, incluso en nuestra familia, porque desde ahí es nuestro compromiso, en malas palabras, nosotros tenemos que corregir. Nosotros tenemos que corregir, no con malas palabras, nada, sino llamar. Hijo, venga, yo quiero hablar con usted, como se lo decía hace momento de mi hijo, ¿verdad? Que le hacía una pregunta a él. Sí, Gonzalo, es muy importante, ¿verdad? Un tema que tenemos que llevarnos cada quien a reflexión, ¿verdad? Un tema que es muy reflexión. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres. La familia en prevención de riesgo es el tema de esta semana. Un tema muy maravilloso, un tema que va con todos nosotros en casita, ustedes en casita, nosotros, un tema de aprendizaje. Gonzalo, maravilloso el tema, ¿verdad? Muy bueno lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Todo sea guiado por el Espíritu Santo, lo decíamos al principio, ¿verdad? Que es el que toma el control, ¿verdad? De este programa cada semana. Gonzalo, en el caso, nosotros como cabeza de hogar, ¿verdad? Como familia, cuando pasamos por esos procesos duros, con nuestra esposa, con nuestros hijos, incluso hasta con la familia, ¿cómo podemos nosotros salir de esos problemas rápido? ¿A quién podemos acudir? Pues hay un sitio muy especial. Hay un sitio muy especial, pero como les dije hace momento, tenemos que aprovechar los momentos que Dios nos regala. Ese momento que Dios nos da, nosotros tenemos que aprovecharlo. Y ese sitio muy especial donde yo puedo encontrar el camino, la dirección para caminar, ¿verdad? En la fe, para caminar con mis hijos, para caminar con mi esposa, es un sitio que está en la Santa Iglesia, muy especial. Y es visitar al Santísimo, es ir allí, porque allí es donde nos encontramos personalmente con Él, en el sagrario. Aunque muchas veces de repente hay personas que lleguen y se hincan y de repente no dicen, no, pero Él no salió al encuentro. Él está ahí, aunque no lo vea, Él está ahí. Como decía un señor una vez, se sentó en la primera banca de la iglesia, de las primeras que están al entrar a la iglesia. Entonces entró al momento entró otro y le dijo, Señor, acércate allá para que hables con Él. Y el señor que estaba ahí en la banca le dijo, no importa, aquí estoy bien, porque desde aquí Él me mira y yo lo miro. Él me escucha y yo lo escucho, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros buscamos sitios que no son indicados. Como por ejemplo, hay muchos padres que cometen el error de ir, por ejemplo, a las licorerías. Voy a emborracharme, voy a echar una borrachera, ¿verdad? Porque tuve una discusión con mi esposa y ese es el error más grande. Porque ahí usted no va a encontrar la solución, ni yo voy a encontrar la solución. ¿Dónde la voy a encontrar? Teniendo un encuentro con el Señor. Él sí me va a mostrar el sendero, el camino por donde yo debo de caminar. Cuando nosotros colocamos en nuestra vida como centro a Dios, nosotros vamos a caminar bien y nosotros vamos a tener la oportunidad de que más hacia adelante también vamos a tener una generación mejor, porque inculcamos las cosas de Dios a nuestros hijos y de ahí depende la vida de nosotros. Porque la vida de nosotros no fue algo que nosotros creamos, sino que nosotros somos creados por un ser celestial, por un ser infinito que se llama Dios, el grande, el infinito. Y nosotros, pues Él nos envió a esta tierra para que nosotros conociéramos su amor. Y cuando nosotros sacamos del centro de nosotros a Dios, entonces ahí es donde viene el fracaso de la familia. Como lo decía el hermano, si nosotros no inculcamos a nuestros hijos desde un principio lo espiritual, a nuestros hijos, ahí es donde puede venir el fracaso, ahí es donde puede venir el sufrimiento de nuestros hijos. Por ejemplo, mire, yo he visto de verdad a muchos padres y les haría un llamado de verdad de corazón, de que verdaderamente sientan el amor a sus hijos, a sus hijas y la encaminen por el camino de Dios. Muchos padres y madres que dicen, hijo, por ejemplo, tómese una cerveza, vamos a tomar miche para que usted sea hombre. ¿Será que ahí se está transmitiendo el amor a los hijos? ¿Qué se podrá esperar
del futuro del día de mañana de nuestros hijos. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos sufriendo por causa de nosotros mismos y entonces muchas veces le echamos la culpa al que no debemos, cuando nosotros somos los mismos culpables del sufrimiento de nuestros hijos. Para nosotros ver a nuestros hijos felices, pues sabemos, como lo decía, hay un ser grande, infinito, que es Dios. Y ese es el camino que nosotros debemos de tomar para que el día de mañana tengamos un futuro mejor. Por ejemplo, yo haría una pregunta también. ¿Tú quieres que tu hija sea feliz el día de mañana? Claro. Lucha por ella, ámela. Y amarla a ella es enseñarla en el camino de Dios, mostrarle el camino, que Dios es el ser infinito, el cual por Él debemos de caminar. Y el día de mañana tú vas a tener una hija feliz, tú de repente vas a tener unos nietos felices, tú vas a tener otros familiares muy felices. ¿Por qué? Porque tú les inculcaste. Pero si tú muchas veces le dices a ella, hija, mire, esto y esto pasa así y eso, pero en un consejo de mundo, entonces no espere cosas buenas. No espere cosas buenas porque tú le inculcaste algo que el mundo la rodea y que el mundo la va a llevar al fracaso últimamente. Y le decía a mi esposa también en estos días, por ejemplo, nosotros decimos muchas veces, yo quiero que esto cambie, ¿verdad? Y estamos en esa espera, perdón, estamos en esa espera. Pero Dios de la gloria santísima, ¿cómo voy a esperar un futuro mejor? ¿Cómo voy a esperar algo que cambie? Si yo no cambio, y si yo no cambio, yo no puedo enseñar a mis hijos que cambien y que hagamos un futuro mejor. Un futuro que esperamos todos, que el día de mañana nuestro hijo, nuestra hija sean felices. Pero depende de nosotros. Si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos, no esperemos algo mejor. Y el amor a nuestros hijos, encaminarlos por el camino de Dios. Se lo digo con toda seguridad y convencido de la verdad, que si nosotros no buscamos de Dios y no encaminamos a nuestros hijos por el camino de Dios, no vamos a hallar felicidad. La felicidad está en Dios, pero no hagamos como también muchos, de que dicen, hijo, y es que lo someten casi, es que lo obligan, hijo, vaya a la catequesis, hijo, mire, vaya a la misa, cuando el papá ni la mamá van. ¿Y dónde debe comenzar el ejemplo? En el papá y la mamá, porque como decíamos ahorita, el papá, el hombre, es la cabeza del hogar. No quiere decir que es el que manda y es el machista allí. No, sino en el ejemplo, en el amor, en la dignidad, en el respeto. El hombre que muestra el camino bajo la acción y la luz del Espíritu Santo, por donde debemos de caminar. En el amor a la familia, en el amor a los hijos. Porque si no inculcamos esa verdad, no esperemos cosas mejores. Sí, así es, Gonzalo. Entonces, por eso, pues, le queremos decir a esos padres, cabeza de hogar, que si quieren que sus hijos cambien, busquen, evalúense ustedes mismos, háganlo por sus hijos, miren que ellos son el reflejo de ustedes mismos. Si ustedes los aman, si ustedes los quieren, pónganlo en manos de Dios. Háblenle de Dios. Ustedes como padres también pueden evangelizar a sus hijos, hablarle de las cosas de Dios, incluirlos en las cosas de Dios, para que usted vea que el proceso es más rápido. Amen a sus hijos, quiéralos. ¿Y cómo lo van a amar y cómo lo van a querer? Bueno, hablando de las cosas de Dios. Sí, Gonzalo, incluso lo que hablamos del camino cuando enseñamos valores cristianos. Esta niña el fin de semana vio un retiro, viernes, sábado y domingo. Bendito sea Dios. Y ayer me acuerdo que fui a la hora del almuerzo, a ver si ya iban a salir. Me dice, no, papá, espere que voy a comer porque llegó el padre a leche a la misa. Hasta que no de la misa no termina el retiro. Y ella para nosotros ya para misa, hay una felicidad, incluso para venir para el programa, una felicidad. Ahí está que empezando ya fue la que dijo que yo quiero hacer la oración del Espíritu Santo. En cambio nosotros tenemos un muchacho ya mayor y claro, no lo hablamos del ejemplo, ¿verdad? Él en esa parte no vio el ejemplo de nosotros. Nosotros no le dimos ejemplo, ¿verdad? Nos cuesta más pedir por Dios que en un momento lo tome, ¿verdad? Y lo lleve por sus caminos. Pero ella ya que miró el ejemplo de nosotros, ¿verdad? Ella una felicidad para un retiro, invitarla para misa, invitarla para algo de la iglesia. Eso es lo mejor para ella, lo mejor para ella. Entonces la diferencia, ¿verdad? Seguramente tú lo decías, cuando ella crezca,
ella va a ser feliz a su pareja, a sus hijos, nos hace feliz a nosotros, porque qué padre no es feliz teniendo un hijo que esté bien, ¿verdad? Que tenga las cosas de Dios. Entonces es algo que desde muy pequeño nosotros tenemos que, como padres, inculcar a nuestros muchachos, inculcar los valores de Dios, que Dios existe, los valores cristianos, y bueno, Dios hace su obra en cada muchacho, ¿verdad? Y es algo, una responsabilidad de nosotros, Gonzalo, nosotros como padres tenemos que rendir cuenta por nuestros hijos, ¿verdad? Y no podemos decir que no podemos porque tenemos a la Sagrada Familia, que fue el ejemplo más grande que pudo pasar por esta tierra, ¿verdad? Y que superaron todas las pruebas que tuvieron que pasar, las superaron y a pesar de todo fue una familia muy feliz. Como estamos hablando, el desconocimiento a Dios es el que nos lleva al desorden. Estamos hablando del ejemplo a nuestros hijos. Si yo soy un hombre que todos los fines de semana tomo licor, eso lo ve mi hijo y eso él va a aprender. Él también va a decir, bueno, yo los fines de semana me voy a tomar, ¿verdad? Pero si mi hijo me ve que yo siempre voy a misa, yo siempre estoy en oración, aunque sea arrogante, yo tengo la plena fe en el Señor y la confianza en Él, que tarde o temprano, ¿cómo? No lo sé, ¿cuándo? ¿Dónde? No lo sé, pero de que llega, llega. Lo sé porque lo tengo esa fe en el Señor. Por ejemplo, lo que nosotros decimos, muchas veces ese error lo cometí yo, de decir, Señor, no haberte conocido yo cuando mis hijos estaban pequeños para yo haberles inculcado ese camino tuyo desde un principio. Sería como reclamándole al Señor. Pero no debería ser así, ¿sabe por qué? Porque nuestra salvación tiene un trabajo. Y así Dios lo quiso, que después ya de grandes, de adultos, bueno, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, ese es mi esfuerzo. Y yo así tengo que salvarme yo y ayudarlos a salvar a ellos. O sea, lo que quiere decir que mi salvación, Dios me la puso no así como tan sencillita, sino que yo tengo que luchar. Yo tengo que luchar y tengo que luchar por la salvación de mis hijos, porque incluso ya tengo como 3 nietecitos, ¿verdad? Ahora, si yo, ahora en mi lucha con ellos, porque soy sincero, de verdad, mis hijos, pues, ya el menor tiene 20 años, ¿verdad? Y ya son un poco, se le hace uno a poco difícil ya conducirlos por este camino hacia el Señor. Por ejemplo, siempre 2 permanecen en la casa y siempre todos los domingos, hijo, vámonos a misa. Hijo, levántese, vamos a misa. Incluso muchas veces no obedecen, ¿verdad? Pero ese no es el motivo para yo de repente tampoco ir a misa. Si yo tengo que arrastrarlos con mi perseverancia, con mi fe, demostrándoselo a ellos. Hijo, vale la pena. Y yo creo que los santos nos los enseñan a nosotros. Esto no es un tiempo perdido, mis hermanos. Esto es un tiempo de logro. El día que usted le dedique al Señor, esos son miles y miles de bendiciones que vienen a ti. Y algo que tú te estás ganando en el cielo, ese lugar que Dios tiene preparado en el cielo para cada uno de nosotros, sus hijos, ¿verdad? Por eso tenemos que ganarlo, ¿verdad? Y ahora que nuestros hijos, por ejemplo, en el caso mío, que mis hijos están grandes, pues yo sé que la lucha tiene que ser más fuerte. Y yo tengo que ser más perseverante. Y yo tengo que dejar de ser perezoso. Levantarme todos los días en la mañanita, hasta en la madrugada si es posible, hacer oración. A orar, a pedirle a Dios, a colocar en las manos de Dios toda nuestra vida y mi hogar completo, y todo, el mundo, porque yo le pido al Señor por el mundo entero, por cada uno de mis hermanos, los hijos de Dios, yo le pido por la conversión al Señor del mundo entero, porque mis hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros sentimos el amor por nuestros hermanos. ¿Y cuál es el hermano más cercano mío? Comienza desde mi esposa, comienza de mis hijos, desde mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Desde allí comienza el amor que yo tengo que transmitir. Sí, Gonzalo, muy bonito, ¿verdad? Llegamos a la parte final del programa, ¿verdad? Queremos darle las gracias. Muy maravilloso el programa, muy maravilloso, ¿verdad? La familia en prevención de riesgo. Queremos darle las gracias al señor Pablo Martínez, a la profe Maye Moreno, a todo ese equipo que hace vida activa aquí en la Corporación Cervicable, al Padre Alexia, al Padre Jesús y a ustedes en casa. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres. Y vamos a recibir la bendición, Gonzalo, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres.